En este video voy a abordar el tema de las decisiones del Banco de la República, dado que esta semana la Junta Directiva se reúne este jueves. Entonces quiero un poco contarles las expectativas que hay sobre decisiones que se tomarán mañana. Pero adicionalmente quiero comentar sobre algunas otras medidas que no necesariamente se van a adoptar mañana, pero que creo que sería interesante que el Banco de la República las evalúe porque posiblemente más adelante podrían necesitarse y podrían ser útiles para enfrentar esta crisis. Como dije, pues mañana hay reunión del Banco de la República. La expectativa que tengo es que el banco va a reducir su tasa de interés en 50 puntos básicos. En este momento está en 3.75%, o sea que la estaría bajando a 3.25%, pero no descartaría que las reducciones fueran incluso mayores. En total, creería yo que el Banco de la República, pasada la reunión de hoy, en total este año posiblemente las va a reducir por lo menos hasta 2.75%. La razón por la cual no creo que en la reunión de mañana se reduzca la tasa de interés más allá de 50 puntos básicos es principalmente porque el banco ha manifestado que el énfasis principal que ha tomado en este momento ha sido la provisión de liquidez al sistema financiero, lo cual ha venido haciendo correctamente, mientras que la reducción de las tasas de interés es un complemento a esa provisión de liquidez, pero realmente los efectos de esa disminución de tasas van a sentirse más en el mediano plazo en la medida que la economía pase un poco de esta crisis y comience el proceso de reactivación económica. Posiblemente otras medidas que tome el Banco de la República mañana, creería yo que sería reforzar algunas de esas medidas de provisión de liquidez que ha anunciado en las últimas semanas, y eso involucraría posiblemente un anuncio de mayor compra de títulos de deuda pública. El Banco de la República hasta este momento ya ha comprado 4 billones de pesos de ese tipo de títulos. Pensaría yo que podría anunciar unos 2 billones de pesos adicionales para el mes de mayo. Y posiblemente también podría complementarlo con compras adicionales de títulos de deuda privada, que el banco ya ha hecho compras de casi 10 billones de pesos, pero se ha concentrado más que todo en títulos que vencen, que tienen plazos hasta 3 años. Creería yo que podrían incluirse títulos con vencimientos a plazos mayores. Ahora, pasando al segundo tema, y es otras medidas en las cuales creo que el Banco de la República podría contribuir a enfrentar esta crisis. Y son unas 3 propuestas que yo he venido mencionando en las últimas semanas. Una tiene que ver con el tema de cómo lograr que la liquidez eventualmente, que se le está dando al sistema financiero, eventualmente también le llegue al sector real, sobre todo a las empresas, que son las que en este momento están teniendo unas necesidades de caja impresionantes, dado el nivel de la crisis que estamos viviendo. Claro, el Banco de la República ha hecho lo correcto y es darle provisión, otorgarle una liquidez importante al sistema financiero, pero eso no necesariamente se transmite inmediatamente a que los bancos le transmitan esa liquidez al sector real a través de mayores créditos. Entonces, una propuesta que yo he venido mencionando es que el Banco de la República le otorgue unas líneas de liquidez, unas líneas adicionales de liquidez al sistema financiero, pero condicionadas al monto de créditos que están otorgando al sector real. Y estas serían unas líneas de liquidez primero de mayores plazos. O sea, hasta el momento las operaciones de liquidez que tiene el Banco de la República van de 1 día hasta 90 días. Aquí se podría considerar unas líneas de liquidez de plazos mucho mayores, 6 meses, 1 año, incluso hasta 2 años, en donde se le otorga esta liquidez al sector financiero, pero de nuevo está atado a los montos de créditos que se le da al sistema, al sector real. Estas medidas son muy similares a las que ha venido adoptando en las últimas semanas el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Chile y el Banco Central de Israel, entre otros. Creo que genera un incentivo importante para que esa liquidez que está llegando al sistema financiero eventualmente también se transmita al sector real. Otra situación en la cual el Banco de la República se podría involucrar es la siguiente, pero esto es un tema ya más en coordinación con el gobierno nacional, y es que
Claramente los recursos que el gobierno hasta el momento ha anunciado que ha podido conseguir unos recursos adicionales para financiar el gasto que se necesita para atender esta emergencia por unos 25 billones de pesos. Son 15 billones de pesos que se consiguieron con préstamos que se hacen con el FOMPET, el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, y con el FAE, que es el Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema de Regalías. Ahí fueron 15 billones de pesos, y adicionalmente otros 10 billones de pesos que se está consiguiendo con el sistema financiero, con un mecanismo de inversiones forzosas que se está haciendo, que se le está exigiendo hacer a los bancos. Entonces ahí van 25 billones de pesos. Pero creo que el gobierno va a necesitar unos recursos adicionales. Los cálculos que yo he venido mencionando es que el déficit fiscal este año, en vez del 2.2% que originalmente tenía que ser y que se había estipulado hace un año con el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, va a ser mucho más alto. Ya no va a ser entonces del 2.2 puntos del PIB, que son más o menos 22 billones de pesos, sino que podría ascender a 5 o inclusive 6% del PIB, o hasta de pronto más. O sea que estamos hablando de 50 o de pronto hasta 60 billones de pesos de déficit fiscal. Eso quiere decir que el gobierno tiene que conseguir 28 o 38 billones de pesos más, pero hasta el momento ya consiguió 25. El gobierno está trabajando con las entidades multilaterales para tratar de conseguir un financiamiento adicional, pero creo que una alternativa importante, interesante, que podría evaluar el gobierno es un esfuerzo coordinado con el Banco de la República, en el cual el Banco de la República le compra títulos de deuda pública al FOMPET, y la plata que el FOMPET adquiere de venderle los títulos al Banco de la República puede prestársela directamente al gobierno. Y el préstamo que le haría el FOMPET al gobierno sería muy similar a la forma como el FOMPET originalmente le estaba prestando al gobierno cuando se instaló el Fondo de Mitigación de Emergencias hace unas semanas. Otra alternativa que me parece interesante, que la mencionó hace relativamente poco el Fondo Monetario Internacional, es una medida que ya se viene realizando en algunos países, especialmente en Asia, que tiene que ver con la liberación de recursos que tiene el sistema financiero para préstamos, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Aquí el tema es que, pues claramente el Banco de la República ha dado una liquidez importante al sistema financiero, pero en la medida que se vayan dando préstamos, pues siempre puede llegar un punto en donde puede haber preocupación de que esos recursos sean suficientes para otorgar aún más créditos a ese tipo de empresas. Entonces, la propuesta que lanzó el Fondo Monetario Internacional es que el gobierno instale una especie de vehículo de propósito especial, una especie de patrimonio autónomo, que se encargaría de comprarle los préstamos a los bancos. Entonces, al comprarle los préstamos a los bancos, le libera caja a los bancos, y los bancos entonces tienen más recursos para poder prestar a otras empresas. ¿Qué pasa entonces con los préstamos que entran a ese patrimonio autónomo? El gobierno capitaliza ese patrimonio autónomo, y eso se hace un poco para absorber cualquier potencial pérdida que eventualmente puedan tener esos préstamos que están entrando a ese patrimonio autónomo, y el Banco de la República puede comprar algunos de esos préstamos. Lo ideal aquí sería de pronto que los préstamos se titularicen. Entonces quedan unos títulos que están respaldados por activos. En este caso los activos son los préstamos que compró el patrimonio autónomo de los bancos, y lo puede comprar el Banco de la República, y también las titularizaciones se puede hacer que funcionen o que se negocien en el mercado de capitales, en donde podrían entrar a involucrarse otros inversionistas institucionales como aseguradoras, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, eso le daría aún más liquidez a los bancos para poder seguir otorgando más préstamos. Por último, y otra cosa que creo que el Banco de la República debe estar estudiando todavía, es un tema de la provisión de liquidez en dólares. Hace poco el Banco de la República anunció que logró entrar a una facilidad que lanzó la Reserva Federal en Estados Unidos, que es un programa en el cual se hace préstamo
que la Reserva Federal le hace préstamo de dólares al Banco de la República a cambio de los bonos del Tesoro que el Banco de la República tiene en este momento invertidos en las reservas internacionales. Y con eso, un poco lo que se busca es que los bancos centrales, y en este caso en particular el Banco de la República, no tenga que salir a vender sus bonos del Tesoro de Estados Unidos, sino que se los presta a la Reserva Federal nos presta a nosotros dólares y entonces el Banco de la República tiene dólares que puede usar para proveer liquidez. Sin embargo, creo que esta medida no es del todo suficiente. Sería bueno tener un mecanismo adicional que lo tiene la Reserva Federal en este momento, que son unas líneas swap que hace con los principales bancos centrales del mundo. Esto ya lo tiene de nuevo, con los mayores bancos centrales, en los cuales la Reserva Federal le pasa dólares a esos bancos centrales y los bancos centrales le pasa ese mismo monto, pero en sus respectivas monedas a la Reserva Federal. Y con eso entonces hay más disponibilidad de dólares que tienen los bancos centrales para otorgar la liquidez que hace falta o que pudiera hacer falta en el mercado cambiario. Yo me imagino que el Banco de la República viene estudiando eso y está tratando de entrar en este programa, pero pues necesita la aprobación de la Fed. Si no lo están haciendo, pues sería bueno que aplicaran a este mecanismo, que sería útil complementarlo de nuevo con la medida que el Banco de la República ya logró de acceso a la otra facilidad que mencioné anteriormente con la Reserva Federal.